compartirles entonces la pantalla. Y no. Me dicen si están viendo, por favor. Sí, sí, señora. Doctora. Listo, bueno. Bueno, entonces, hoy, muchachos, es factor de riesgo físico. Recuerden, el trabajo solamente es de físico. No se metan con más, no hagan más y solamente evalúen ese riesgo. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo físico, son esas condiciones que están en el ambiente, que están en la naturaleza, donde está laborando esa persona y que cuando entra en contacto con ese trabajador, dependiendo de qué tanto fue la exposición, de qué intensidad fue y en qué concentración estuvo ese factor de riesgo, le puede crear o accidentes de trabajo o le puede crear enfermedades de tipo laboral. Hablamos de factor de riesgo físico y tenemos Doctora, que tener en cuenta, ¿sí? Es que estamos viendo la pantalla de PowerPoint, pero no estamos viendo las diapositivas que está pasando. No, pero es que no he pasado más. Está factores de riesgo físico. O sea, está en la primera diapositiva. Ah, caramba, permítanme un minutico. Ahí, listo. ¿Y ahí? ¿No cambia? No, doctora, no cambia. No. Permítanme un minutico entonces. Vamos a ver. Vamos a volver a compartir. Tienes que darle en compartir toda tu pantalla. Un minutico. Salgamos de aquí y vamos a volver a compartir. ¿En toda tu pantalla? Es que ahorita dice, bueno, vamos toda tu pantalla a ver, pero le estoy dando compartir y ahí no me sale, vamos a ver acá. ¿Y ahora? ¿Ahora sí sale? ¿Y ahí? Doctora, no nos sale su pantalla. ¿No sale? Ay, Dios mío, señor. Vamos a ver qué pasa, porque... Compartir toda tu pantalla, luego le aplica la pantalla, compartir. No, toda tu pantalla no me deja. Le pongo una ventana porque con toda tu pantalla... Sí, le pongo una ventana a veces no pasa. Bueno, mira, toda tu pantalla, pero no me sale, qué raro, porque no me sale... No va a aparecer una ventana ahí nomás. Listo, bueno, vamos a ver acá. Le da clic a la pantalla y ahí sí compartir. ¿Y ahí? Ahora sí. ¿Ahí sí? ¿Sí están viendo, sí, muchachos? Sí. Bueno, listo. ¿Y ahora? ¿Sí pasó? Sí, doctora, ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, cuando hablamos de factores de riesgo físico, está implicando lo que es iluminación, lo que es ruido, lo que es temperaturas extremas. O sea, no estamos hablando que, ay, que hace calor, ay, que hace frío, no. Temperaturas extremas, o sea, frío realmente porque está grado 0, -0, o que está a temperaturas de más de 40, 50, 60, 70 grados, o sea, temperaturas como de hornos, de calderas y eso. Hablamos de radiación y hablamos de vibración, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar con lo que es el ruido. Pero para hablar de ruido, primero hablemos de lo que es el sonido. ¿Alguien me puede decir qué es el sonido, muchachos? Es una onda. ¿Qué? Es una onda. ¿Y qué pasa con esa onda? Profe, el sonido son moléculas que vibran. Pues el ruido tiene una frecuencia así y debido a esa frecuencia hay unos decibeles que puede soportar el oído humano, ¿no? Bueno, ¿quién más? ¿Quién me dice otro concepto de lo que es sonido? Perdón. ¿Quién estaba por ahí hablando de que era una onda? ¿Quién estaban diciendo?
profe, yo iba a intervenir y iba a decir que eso, que el sonido es una onda que que cuando se juntan las moléculas, a ciertas moléculas vibran y eso hace que nosotros percibamos un ruido que llamamos sonido. Listo, bueno, pero entonces no confundamos. El sonido es algo que es deseable, que no nos perturba. El ruido es molesto, ¿listo? Entonces, sonido son, como ustedes dijeron, es una onda, es un movimiento ondulatorio. Y como decía Angie, tiene una intensidad, tiene una frecuencia y siempre se va a transmitir en un medio. ¿Cuál es ese medio? Puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser gas. Y ese movimiento ondulatorio va a llegar a nuestra membrana timpánica y genera una vibración, una sensación que las células de la audición, las células de Corti, la van a tomar y se transfiere o se produce una sensación de tipo auditivo. Entonces, el sonido, la diferencia del sonido con el ruido es que el sonido es deseable, o sea, el sonido no es molesto. El ruido, como hay interposición de ondas, va a ser molesto. Entonces, el sonido tiene una intensidad. ¿Cómo se mide esa intensidad? Se mide en decibeles. Y la frecuencia a la que está dándose ese movimiento ondulatorio es lo que nosotros llamamos hertz, o también se llamaba hercio anteriormente, pero generalmente se dice hertz, y eso lo que nos indica es que el sonido entonces tiene una frecuencia. Entonces tiene la frecuencia y tiene una intensidad. Ya cuando hablamos de ruido es algo que para nosotros es indeseable. Es más, hay un síndrome que sobre todo nos da a las mujeres y es que no soportamos hasta mínimos ruidos, como cuando se chasquean los dientes, cuando uno hace así como con las uñas y golpea la madera, o cuando el sonido de la fresa o el sonido también de las llaves. Son ruidos que, a pesar de que son ruidos pequeños, ruidos leves, producen una sensación de fastidio a la persona y eso se conoce como misofonía. ¿Listo? Entonces, hablamos que el ruido, desde el punto de vista físico, es la interposición o la superposición de los sonidos, que van a tener diferentes frecuencias y diferentes intensidades. Pero lo más importante que les debe así como quedar es que el ruido es molesto, mientras que el sonido, o sea, el sonido como tal no es molesto. Cuando el sonido llega a ser desagradable o llega a ser molesto, entonces ya no le decimos sonido, sino que le decimos ruido. ¿Cómo se mide el sonido? Entonces tenemos diferentes formas de medir el sonido. Si nosotros queremos medir el sonido en un lugar, lo podemos hacer con un aparatico que se llama audiómetro, sonómetro. Podemos hacer con el sonómetro y hacemos puntos de mediciones. Mientras que si nosotros queremos ver cuántos decibeles está recibiendo una persona en cuanto a ruido, le hacemos una dosimetría de sonido, es decir, ya es algo que es individualizado. Yo quiero saber a cuánto se está exponiendo una persona. Yo puedo hacer la medición del área donde está en ese momento, pero también puedo medir la cantidad que le está llegando a él en diferentes puntos. Entonces, eso ya se llama dosimetría. ¿Qué medimos en el sonido? Entonces, medimos la intensidad y lo vamos a medir en decibeles, vamos a medir la frecuencia, entonces eso se mide en hertz, y hertz es la relación de ciclos por segundo, y vamos a decir que los sonidos no todos son iguales. Hay unos sonidos que se dice que tienen un tono grave y son los que están en la frecuencia de 125 a 250. Los de tono medio están entre 500 y 1000 y los de tonos agudos están entre 2000 y 8000. ¿Listo? En la hipoacusia no siempre se van a implicar o comprometer los mismos tonos y nunca o no siempre es a las mismas frecuencias. Entonces es importante que
La frecuencia puede variar en una hipoacusia a otra y la intensidad también. Cuando ya veamos audiometría y cuando ya veamos hipoacusias como tal, entonces ya nos meteremos cuál es la diferencia entre una hipoacusia conductiva, una neurosensorial, una mixta, cuando hay una percepción auditiva anormal o una percepción auditiva normal, de acuerdo a diferentes parámetros. Pero para eso ya tendremos un espacio. Por ahora lo importante es que sepan que el sonido se mide con el sonómetro si lo que vamos a hacer es una medición de lugar. Si queremos saber cuánto está recibiendo de sonido una persona en un punto determinado, lo que le hacemos es una dosimetría de sonido o de ruido, digamos así. Y saber entonces que el sonido se mide la frecuencia en hertz y la intensidad en decibeles. Y esto es importante que lo sepan porque cuando vayamos a ver audiometrías van a tener unas curvas, digamos así, en donde se reflejan por un lado los decibeles, la intensidad, y por otro lado las frecuencias. Y entonces vamos a mirar dónde son las caídas, cuánto cae en decibel y en qué frecuencias se están dando esas caídas para poder hablar de los diferentes tipos de hipoacusia. Entonces hablábamos de tonos graves, de tonos medios y de tonos agudos. ¿Listo? Importante que tengan en cuenta esto. No todos tenemos, digamos, la misma sensibilidad y la misma tolerancia al ruido. Hay algunas personas que tienen una sensibilidad como el umbral un poquito más bajo y son muy poco sensibles al ruido, y era lo que les decía de la misofonía, y otras personas aguantan un poquito más, pero de todas maneras, independiente de eso, hay un límite o una tolerancia para el oído humano. Por ejemplo, ya ruidos mayores a 100 y entre 120 es un ruido que es inconfortable, la persona se va a sentir mal y puede llegar a tener hipoacusia. Cuando ya el sonido aumenta a 130, la persona va a sentir crujidos. De 130 a 140 ya la sensación es supremamente dolorosa, y a los 160 decibeles se le va a reventar el tímpano y el efecto va a ser bastante devastador. Entonces acá, para decirle cuánto se puede generar de ruido, por ejemplo, en una biblioteca, cuánto el sonido de la lluvia, cuánto en una charla, cuánto en una motocicleta, y miren, en una discoteca 110. Entonces, para que sepan cuánto nos exponemos, cuánto vamos a una discoteca o un avión despegando. Lo que sucede es que no vamos a estar en un avión despegando mucho tiempo, pero si eso se hiciera por horas, pues el efecto en nuestro oído va a ser bastante severo. Hay que mirar entonces, en cuanto a esa tolerancia al ruido, ¿cómo hacemos para valorar? Entonces decimos que una considera que no está expuesta al ruido si en el ambiente en donde ella labora los decibeles que se están generando de ruido son inferiores a 75. Entonces podemos decir que si en la clase se están generando 65 decibeles, podemos decir que todavía no estamos expuestos al ruido, o sea, no llega, esos decibeles no llegan a generar en nosotros alteraciones si eso se transcurre o se da a largo plazo. Pero si ya los decibeles a los que se expone el trabajador son aproximadamente 82 decibeles, decimos que ya ese trabajador tiene una exposición baja a ruido. La exposición moderada está entre 82 y 85. Consideramos exposiciones altas mayores a 85, listo, o cercanas a 85, 85, 86, pero cuando ya está de 87 para arriba, digamos así, es una exposición muy alta. Entonces hay un límite muy pequeño, digamos así, entre alta y muy alta. Pero si ya nosotros tenemos ruido de 100 decibeles, de 120 decibeles, la exposición se considera muy alta. Importante que tengan en cuenta esto. Si la exposición es inferior a 75,
no está expuesto. Entonces, si yo tengo una persona que no está expuesta porque la medición da 65, yo no tengo que mandarla a colocar ningún elemento de protección porque no se está generando un ruido que le vaya a producir una alteración fisiológica. Y si yo le pongo protección, entonces lo que hago es empeorar. ¿Listo? Es importante que lo tengan en cuenta. Cuando no hay exposición a ruido laboral, considerándose esta dosis inferiores a 75 decibeles, no hay que ordenar ningún elemento de protección. En las exposiciones bajas, ya de 82 decibeles, ya se pueden mandar tapones de silicona, y cuando la exposición es moderada, alta o muy alta, pues es obligatorio usarlo, y en la exposición alta y muy alta debe ser mixta, es decir, utilizar tapones de silicona y además las orejeras, es decir, que va a haber un componente mixto en cuanto a elementos de protección personal. Tener en cuenta que el ruido tiene diferentes clasificaciones de acuerdo a cómo se dé. Entonces, si el ruido es constante, es decir, que la presión sonora se va a mantener y las oscilaciones son muy pocas durante un determinado tiempo, eso es un ruido constante, como el de la licuadora. Ruido intermitente en el que hay unos cambios, unas ondas que en espiga y luego caen en intensidad, y eso nos provoca digamos, como si fuera una montaña rusa, es decir, tiene una cima con C y luego una cima con S, o sea, una subida y una bajada. Por ejemplo, lo que hacen los taladros. Y el ruido de impacto es ese ruido que se presenta agudo porque es una variación muy rápida, ¿sí? Cuando, por ejemplo, damos un martillazo o tiramos un bombazo, es algo de impacto, es algo muy agudo y la variación es muy rápida. De todas maneras, lo importante aquí es tener en cuenta cuánto se genera de ruido para poder decir si eso va a afectar o no el oído de la persona o del trabajador. Entonces, cuando pensamos en ruido, tenemos que pensar de dónde se genera ese ruido. Bueno, ese ruido se puede estar generando de motores, se puede estar generando de equipos que no estén funcionando bien, se pueden estar generando de contenedores de vehículos en movimiento, y de acuerdo a eso podemos nosotros tomar las medidas preventivas. Si yo veo que el ruido se está generando porque el motor es obsoleto, si yo cambio el motor, pues se va a acabar el ruido. O si lo cambio por otro que esté un poquito mejor, pues no se acaba el ruido, pero si le disminuimos a la intensidad, a los decibeles, y entonces pues va a ser menos la afectación. Tener en cuenta que el ruido lo hay en todas partes, entonces es un contaminante que va a estar en todo el mundo, no deja residuos y es muy fácil de que se produzca, y a veces es difícil, complejo de cuantificar, solamente se percibe por el oído. Y lo importante de esta diapositiva, que a veces no nos damos cuenta y nos vamos exponiendo a ruidos a lo largo de nuestra vida laboral, y cuando miramos ya tenemos un sordito, una sordera. ¿Por qué? Porque el impacto, digamos así, generalmente, a menos de que sea un ruido, válgase la redundancia, que sea de impacto 160, 170, una granada, en donde hay un estallido, la membrana timpánica se perfora, pum, se pierde la audición. A menos que sea así, generalmente la pérdida de la audición va a ser gradual, es decir, va a ser una evolución en el tiempo, y la persona muchas veces no se da cuenta. Ya cuando viene a ver, ya está hablando alto, ya no hay nada que hacer, ya tiene que usar dispositivos o prótesis auditivas para poder mejorar. Esta diapositiva es fundamental que la tengan en cuenta. Cuando estamos expuestos a ruidos menores de 85 decibeles, y entonces acuérdense que por debajo de 75 no se considera expuesto, la persona puede trabajar hasta 8 horas. Pero si ya yo aumento la intensidad del ruido en ese lugar donde está ese trabajador y lo paso a 90, ya no puedo tener el trabajador laborando continuamente 8 horas. Lo tengo que bajar a 4.
Y si lo aumento a 100, el trabajador solamente puede estar expuesto 2 horas continuas. Luego tiene que irse para otra parte, luego volver. O sea, debe haber una interrupción, pero continuo. Si tiene 100 decibeles, el área donde está no puede estar más. Y así vamos viendo que por cada 5 que se vayan aumentando, pues se va disminuyendo la cantidad de horas a los que esa persona puede exponerse. Y vemos que cuando la persona se expone a ruido de 120 decibeles, solamente debería estar laborando ahí 7 minutos. Ahora imagínense cuando uno está en una discoteca que se genera de 110 a 120 y está horas metidos ahí, uno no se da cuenta, pero eso produce daño en la audición. ¿Por qué es importante tener en cuenta la exposición a ruido, muchachos? Primero, porque se produce una contaminación de tipo acústico, pero a nivel corporal, el daño que produce el ruido es que daña la microcirculación del oído, entonces hay un efecto que es crónico a nivel de capilares y eso va a hacer esa vasoconstricción, va a generar también hipoxia, va a generar daño en el órgano de Corti y es importante que no es solamente que se produce sordera, no solamente es hipoacusia, sino también se produce cefalea, también se produce vértigo, también se produce irritabilidad. Hay muchas cosas detrás del ruido y a veces la persona no necesariamente va a consultar por hipoacusia, a veces puede ir y consultar por un vértigo de meses de evolución y si nosotros no tenemos la suspicacia de preguntarle dónde trabaja, cómo es el ruido donde trabaja, pues de pronto vamos a estar dándole, medicando y nunca vamos a poder mejorarle porque el factor de riesgo no ha sido intervenido. ¿Qué es lo que influye cuando nosotros nos exponemos al ruido? La intensidad, entonces a cuántos decibeles nos estamos exponiendo, qué tipo de ruido es, si es de impacto, si es continuo, qué tiempo de exposición, porque de acuerdo a la intensidad yo me puedo exponer. Si yo tengo un ruido mayor de 90, entonces ya yo sé que yo no puedo laborar las 8 horas completas, que hay que reducirla, listo. La edad no es lo mismo la persona que tiene 20 años a una persona que ya tiene 58 años, donde ya hay un fenómeno que se llama presbiacusia, hay una esclerosis que de todas maneras influye y pues no va a escuchar igual. Algunas personas son más susceptibles a otras, algunas personas están tomando medicamentos tipo gentamicina que son ototóxicas, por ejemplo, Y pues el sexo, como les decía, las mujeres a veces somos más susceptibles al ruido, no lo toleramos, hacemos misofonía. Importante entonces los efectos del ruido. ¿Por qué? Porque si el trabajador nos está diciendo que está expuesto a 90, a 100 decibeles todos los días y trabaja 8 horas, a ese trabajador hay que decirle a la empresa que lo tiene que rotar, que tiene que disminuir la jornada, que no puede trabajar 8 horas continuas expuesto a ese ruido, porque en el tiempo no solamente va a quedar sordo y la sordera puede ser de tipo temporal o puede ser permanente, sino que también va a tener fatiga auditiva, va a tener vértigo, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, estrés, problemas en el aprendizaje, en la memoria, falta de concentración, puede tener cefalea, puede tener vértigo, listo, todo eso generado por el ruido. Y si me llega a mí con un paciente con cefalea, de pronto yo empiezo a tratarlo como migraña, y no le hacemos ningún control al ruido, pues no estamos haciendo nada, lo vamos a estar medicando todo el tiempo y resulta que después no solamente es la cefalea, después es el vértigo y después es la sordera. Entonces es importante que a sus trabajadores ustedes le pregunten si hay exposición a ruido, qué tipo de ruido, con qué intensidad, si le han medido, si usa elementos de protección o no. Y entonces pensemos en aquellas ocupaciones que pueden generar ruido, por ejemplo, para los pilotos, para las azafatas, para los controladores aéreos, para los que trabajan en aeropuertos, llámense en seguridad, llámense haciendo aseo, llámese que son los operarios de producción, los que llevan las maletas.
todos ellos están expuestos a ruido y si no tienen adecuados elementos de protección, pueden salir lesionados o tener una sintomatología que a veces no la asociamos con ruido, pero que es asociado realmente a ello. Entonces, importante es, muchachos, por ejemplo, los que trabajan en discoteca, los que trabajan a veces en la calle también a veces se genera mucho ruido en la calle y también podría producirle problemas de irritación, de dolor de cabeza. ¿Cómo hacemos para controlar el ruido? Entonces, cuando ustedes vayan a colocar su control, recuerden que les pido que lo hagan en la fuente, es decir, de donde se genera el ruido, en el medio que rodea a ese instrumento, a ese equipo que es ruidoso y a la persona que está siendo afectada, en este caso, el trabajador. Entonces, en la fuente, por ejemplo, si nosotros tenemos equipos que son ruidosos porque son obsoletos, porque tienen piezas desgastadas, pues hacer mantenimiento preventivo, correctivo. ¿Cómo también podemos hacer en el medio? Pues aislar la fuente, es decir, el equipo ruidoso, encerrarlo, colocar amortiguadores de ruido, materiales aislantes de tipo filtro, hule, icopor, espuma, corcho, el que sea, pero que le pueda disminuir la intensidad de los decibeles. Y la persona, 1, la capacito en ruido. 2, le hago exámenes médicos ocupacionales. Se los digo, se los repito, se los vuelvo a repetir, no son exámenes médicos generales, muchos me los colocaron así, yo se los vuelvo a repetir. La diferencia es que el médico general no tiene en cuenta el riesgo, nosotros valoramos el riesgo y eso hace que se pueda sospechar las enfermedades profesionales, mientras que si nosotros no tenemos en cuenta los riesgos laborales, pues nunca vamos a sospechar nada, entonces todo va a ser enfermedad general. En la persona, ¿qué se le hace? Se le hace audiometría, listo. A la persona se le hace la audiometría y en el medio se hace sonometría. O sea, en la persona, audiometría y también dosimetría para ver exactamente a cuánto de ruido está expuesto. Y en el ambiente se hace sonometría, es decir, con un sonómetro se mide qué cantidad de decibeles se está generando en ese lugar. Importante la persona, si descubrimos que está expuesta a ruido, que los elementos de protección le faltan, entonces se le manda los elementos de protección de acuerdo a la intensidad a la cual se está exponiendo. Le vamos a hacer el examen médico ocupacional, obviamente, con un énfasis en la membrana timpánica y entonces la membrana vamos a decir si está íntegra, si no está íntegra, si está perforada, se dice entonces cuánto es la perforación, más de 10, más de 20, más de 30, más de 40, más de 50, más o menos. Si se toma la membrana como si fuera un reloj, entonces se dice la perforación está a las 12, está a las 3, está a las 6, está a las 9, para que tengamos en cuenta cuando vamos a describir. La membrana se dice si está pálida, si está bombada, si está brillante, si tiene el reflejo, si no lo tiene, cómo está el área alrededor de la membrana, si hay edema, si no hay edema, si hay hiperemia, si hay secreciones, si el material que se está secretando por el oído es purulento o no. Todo eso hay que decirlo al examen físico. Al examen físico hay que mirar cómo está el pabellón auditivo. ¿Tiene pabellón? ¿No lo tiene? Si lo tiene, ¿es normal o de pronto tiene problemas que ya son congénitos? Por ejemplo, el pabellón deforme o el pabellón está cerrado o el conducto auditivo está cerrado, tiene disgenesia auricular. Todo eso hay que decirlo. Si hay apéndices auriculares, todo eso hay que decirlo. Hacerle la audiometría y mirar si hay alguna caída, en qué frecuencia son las caídas, y le podríamos recomendar a esa persona, aparte de usar los elementos de protección, dependiendo de la intensidad, pues que se rote la jornada o que se le disminuye la jornada. Eso en cuanto a ruido. Acá, como para mostrarle los elementos de protección,
Y esta es la forma que en las empresas o en algunos lugares, pues se dice que hay un área que está ruidosa, como para que la persona sepa que tiene que usar un elemento de protección, que no se puede meter ahí, que no puede estar mucho tiempo, ¿ya? Y eso es un aviso que todas las empresas que están sometidas a ruidos grandes deben tener. Hasta ahí, en cuanto a ruido, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, si están calladitos, considero que va bien. Hablamos entonces de temperatura. Recuerden que la temperatura es el grado de calor, entonces se asocia con el grado de calor, el grado de frío que tenga una persona cuando se somete a ello. Ojo, cuando hablemos de temperatura no vamos a decir, ay, no, es que hacía calor, es que tenía que usar aire acondicionado, o es que estaba muy frío porque estaba lloviendo. No, no, no. Estamos hablando de temperaturas extremas. Entonces, ocupaciones, por ejemplo, los que trabajan con manipulación de alimentos, con cárnicos, tienen que entrar a cavas. Eso se considera que son temperaturas bajas, muy bajas. O los que trabajan en hornos y en calderas, esos son temperaturas altas extremas. Entonces, pues ya les había dicho, ahora, ¿qué sucede en el cuerpo cuando uno se expone a temperaturas extremas? Entonces, si la temperatura es muy alta, es decir, hay mucho calor, va a producirse en nuestro cuerpo siempre una vasodilatación, se produce deshidratación de la persona, esa persona puede tener golpes de calor, puede tener miliaria, puede tener erupciones cutáneas, puede tener síncopes también, por la misma deshidratación va a tener parestesias, calambre. Mientras que si es lo contrario, es decir, que estamos hablando de frío, temperaturas extremas, entonces ya no va a haber vasodilatación, sino lo contrario, vasoconstricción. El corazón, para tratar de generar pues, más temperatura, se pone taquicárdico. La persona puede tener también problemas de memoria, de juicio, problemas de coordinación, puede tener paradas de conducción cardíaca, puede también la persona entrar en asistolia y cuando ya es muy extremo podría morir. Entonces es importante que tengamos en cuenta porque algunos trabajadores, por ejemplo, se han quedado encerrados en cavas y no tienen a veces los elementos de protección suficiente y cuántos no han muerto. Cuando vamos a controlar la temperatura, entonces igual que al ruido, vamos a mirar en la fuente si se puede eliminar la fuente del calor, es decir, tenemos equipos que están generando mucho calor o en las calderas y de pronto mejoramos la ventilación o algo, pues de pronto no lo eliminamos, pero sí lo disminuimos. Mirar entonces nuevas máquinas que no generen tanto calor y de pronto hacer el mantenimiento preventivo y correctivo adquiriendo unas piezas que disminuyan o aíslen un poco o bajen un poquito la temperatura. En cuanto al medio, entonces utilizar, como les dije, extractores. Cuando queremos hacer como que se dé una sensación térmica más agradable, los colores deben ser claros, los aleros deben ser anchos, altos para que la persona no sienta como tanta esa sensación térmica de calor. Colocar aires acondicionados y pues evitar el encerramiento. También evitar el uso de materiales que sean muy calurosos y mantener como unas barreras entre la fuente y la persona. Ya en el individuo podemos, si son golpes de calor, por ejemplo, nosotros podemos hacer que la persona labore en unas horas diferentes a cuando hay el pico máximo de temperatura. También es importante capacitar a las personas que laboran en protocolos de trabajo seguro, cómo hacer para no quedarse encerrado en una cava o qué hacer en caso de
Disminuir la exposición quiere decir disminuir la jornada o rotar al personal, y siempre que se trabaje con áreas de mucho calor, calderas y eso, pues es importante que la empresa tenga puntos de hidratación, que le suministre sales rehidratantes, listo, que se hagan pausas activas, los exámenes ocupacionales, listo, y entregar los elementos de protección adecuados para que las personas no se vayan a enfermar. Cuando se trabaja con temperaturas extremas, hablamos de esas empresas, por ejemplo, de calderas, de cerámicas, de hornos, de panadería, de minas, que pueden estar generando temperaturas muy altas, mientras que hay otras en donde la temperatura es mucho más baja, es decir, también es extrema pero baja, por ejemplo, para el sector agrícola, que trabaja también, los sectores que también trabajan con pollos, por ejemplo, los que trabajan en mataderos, en cámaras frigoríficas, o todo lo relacionado con manipulación de alimentos, donde se tienen que bajar las temperaturas para poder preservar los productos. ¿Qué hacemos para controlar la temperatura baja? Entonces, la ropa es importante, ropa que genere, digamos, un aumento de la temperatura, que proteja. Alimentación que debe ser hiperproteica para poder mantener el aporte calórico. Hacer pausas activas de estiramiento, tener sistemas, ya cuando esas son las temperaturas bajas. Cuando la temperatura es alta, pues tenemos que ventilar, refrigerar. La ropa también debe ser liviana, ropa de trabajo, y controlar cuánto tiempo se va a exponer la persona para que no vaya a sufrir de golpes de calor o de deshidratación. Y acá, pues, para decirle con qué controlamos la temperatura, entonces tenemos el termómetro, termopad, medidores de estrés térmico, pero lo más importante es con los termómetros. ¿Listo? Pasamos entonces a la radiación. Entonces es importante que ustedes se familiaricen con la radiación, porque de una u otra forma vamos, dentro de nuestra carrera médica, en algún momento vamos a estar expuestos a radiación. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es la radiación, cómo se puede hacer para que a nosotros mismos no nos vaya a pasar nada, ¿listo? Entonces, importante saber que la radiación es toda transferencia de ondas, ¿listo? De ondas electromagnéticas, y que lo que se está transportando ahí, pues no es más, muchachos, que energía. Vamos a ver dos tipos de radiaciones: las ionizantes, que son las que en este momento nos van a interesar. La no ionizante es la del sol, que puede producir quemaduras y eso, pero nos interesa más desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de medicina como tal, la radiación ionizante. ¿Por qué? Porque nosotros, de una u otra forma, siempre estamos expuestos a algo de radiación. A veces de interno ustedes están tomando placas, tienen que meterse al área de radiología, y aun cuando uno se proteja algo, siempre puede haber algo de factor de riesgo, o la persona que directamente trabaja ahí. Entonces hablamos de ionizante. ¿Por qué? Porque remueve, o sea, puede quitar electrones de los átomos, entonces los convierte en ion, mientras que la no ionizante no va a tener esa suficiente energía, y entonces no se remueven electrones, queda ahí el átomo normal, y por eso se habla de radiación no ionizante, las del sol, y las de los rayos X, que son las que sí se remueven los electrones y se convierten en iones, entonces hablamos de ionizante. Entonces acá era como para mostrarle un espectro electromagnético, acá para decirle entonces que hay diferentes tipos de radiaciones, pero que para que atraviesen, o sea, ¿cuál puede ser la barrera? Entonces acá a nosotros nos interesa rayos X y rayos gamma, ¿listo? Rayos X y rayos gamma, miren, atraviesa el papel, atraviesa el plástico, listo.
¿Qué no atraviesa? El plomo. Entonces, si nosotros vamos a tomar una radiografía, tenemos que asegurarnos que esas paredes estén protegidas con plomo. ¿Por qué? Porque si lo que hay es un plástico, va a atravesar y obviamente va a hacer un daño. ¿Cómo se mide la radiación? Es importante primero saber qué es lo que está generando la radiación. Entonces, puede provenir de rayos X, de rayos gamma, de generadores y eso. Pero aquí hay dos conceptos que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta porque son diferentes. Uno es la dosis absorbida y otro es la dosis equivalente. Cuando yo hablo de dosis equivalente es lo que me está causando esa radiación en el tejido. O sea, vamos a hablar de el efecto que causa la radiación en un tejido vivo. Eso es dosis equivalente. Mientras que la dosis absorbida es la concentración que se tiene que depositar en el tejido cuando se expone la persona a una radiación. O sea, la dosis absorbida es cuánto está absorbiendo un trabajador que se expone a una radiación ionizante. La dosis equivalente es el efecto de esa dosis que absorbió en sus tejidos, o sea, lo que le va a ocasionar. Importante, ¿por qué? Porque dependiendo de cuánta dosis absorbida, yo puedo decir, lo retiro, no lo retiro, lo quito, no lo quito, lo dejo trabajando o no. Y si la dosis absorbida está pasado, yo puedo saber que voy a tener una dosis equivalente, es decir, un efecto en los tejidos de esa persona que a la postre le va a llevar a una enfermedad que puede ser de tipo laboral porque es generada por el trabajo. Acá entonces decir que siempre deben existir unas normas generales de protección en radiación que son, uno, que la persona que está trabajando con radiación, llámese radiólogo, técnico en radiología, las auxiliares de enfermería que están yendo a cada rato allá, y que sea algo constante, ¿no? O sea, una persona que se expone a radiación debe hacérsele una dosimetría personal. Así como para el ruido también se hace una dosimetría para ver cuánto de ruido está realmente llegándole a esa persona, pues para saber cuánta radiación ionizante le está llegando a una persona, hacemos lo que se llama dosimetría personal. Entonces eso mide la dosis absorbida por esa persona y que se está acumulando en el tiempo. ¿En qué tiempo? En el periodo en que lo tomemos. ¿Listo? Ahora, tenemos que tener en cuenta que ¿cómo se mide? Bueno, eso no nos interesa ahora, pero hay cámaras de ionización, hay contadores, eso no era lo que le quería decir. Lo que le quiero decir y que es lo más importante de radiación es que la radiación depende del tiempo a lo que uno se exponga. Entonces, de exposición de una persona a la radiación, pues mayor va a ser el daño que ese tejido va a sufrir. ¿Listo? O sea, mayor va a ser la dosis equivalente. La distancia. Entonces, entre yo más me separe, pues va a ser mucho mejor. Si yo me voy a acercar al generador de radiación ionizante, entre más cerca esté, pues va a ser peor la dosis equivalente, o sea, peor va a ser lo que se genere en ese tejido. El blindaje, entre mayor protección tenga, ¿listo? O sea, tenga algo que me blinde, que no me deje pasar, pues así va a ser, entre mayor blindaje, menor el efecto, o sea, menor la dosis equivalente. Entonces, es importante tener en cuenta que los tres factores que inciden en que se pueda o no producir una alteración en un tejido, en una persona, dependen del tiempo al que fue expuesto, de la distancia a la que se estuvo exponiendo y qué tanto blindaje tenía cuando se estaba exponiendo a esa radiación.
Hablamos entonces de las no ionizantes, pero en una forma muy leve, y entonces decimos que esas son las que no logran remover los electrones y que, por ejemplo, ahí tenemos la luz del sol, la del microondas, pero que no generan tanto. La del sol sí, pues puede producir cáncer, quemaduras, pero nos interesa como más para la clase las ionizantes. Ahora, ¿qué patologías se asocian a la radiación ionizante? Por ejemplo, tenemos CA, cáncer de tiroides, CA óseo, podemos tener las leucemias, listo, podemos tener diferentes tipos de anemia. Entonces es importante que esas personas que van a entrar o que van a estar expuestas a radiación, siempre se le haga exámenes médicos ocupacionales en donde se le mida por lo menos se le pida por lo menos un cuadro hemático para ver cómo están sus leucos, para ver cómo está la hemoglobina, a ver que no tenga anemia, a ver que esa persona no vaya a tener una anemia de célula falciforme o que no vaya a tener también un cáncer, que tenga una leucopenia con una plaquetopenia, que nos haga pensar que de pronto está cursando con una enfermedad maligna de tipo sea de tiroides o óseo, cualquiera de ellos, ¿listo? Entonces es importante, si nosotros tenemos una persona que tiene una historia familiar de cáncer y tiene una alta sospecha de tener cáncer, ¿por qué la vamos a poner en un área en donde se va a exponer a una radiación ionizante? Si sabemos que la radiación ionizante, de acuerdo a qué tanto se exponga al tiempo, a la distancia y al blindaje, se podría o no tener un daño en el tejido. ¿Para qué la vamos a colocar ahí? No la podemos colocar, o sea, eso sería una restricción para esa persona. Entonces, importante que tengan en cuenta que la radiación ionizante la vamos siempre a asociar con cáncer, con leucemia, con anemia, que esa persona tiene que utilizar los elementos de protección personal, el peto, las mangas, chaleco protector. Hay que estar pendiente si está embarazada, si no está embarazada. Entonces, una auxiliar de enfermería o una auxiliar de radiología embarazada no puede estar ahí. Es importante siempre preguntarle la fecha de la última menstruación a las mujeres, porque si tenemos una sospecha de que está embarazada, ¿para qué la vamos a mandar allá si sabemos que eso va a ser mutágeno para el feto? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señora. Listo. Bueno, entonces entramos al otro factor de riesgo. Ya hablamos de ruido, ya hablamos de temperatura y hablamos de radiación. Ahora vamos a hablar de iluminación, que es importante que tengan en cuenta que hay tres conceptos. El lumen es la medida del flujo de luz que produce un foco. ¿Listo? El flujo luminoso es la cantidad de radiación que uno puede ver cuando esa fuente lo emite. Entonces, ver es el flujo luminoso. Y luz es la cantidad que llega a la superficie. Es decir, que llega a un plano de trabajo. Importante acá que tengamos en cuenta que los valores de iluminación no son iguales. Si yo tengo trabajos que necesitan alta precisión, pues yo voy a necesitar que el flujo luminoso, ¿listo? Que el flujo luminoso sea mayor, que la cantidad de luz que llega a la superficie sea mayor y que ese lumen que produce ese foco sea mayor. Si yo voy a hacer trabajos que no necesitan tanta precisión, pues no voy a necesitar como tantas luminarias ni tanto flujo luminoso. Entonces, importante tener en cuenta, y por eso el trabajo de precisión requiere de 700 a 1000 lux. Acá para decirles ya como en forma así general que la iluminación está controlada en Colombia por el Reglamento Técnico Colombiano, por la ISO 8995, donde hablan de los principios de ergonomía, por el DIN 5035, que habla de los niveles de iluminación, y por la Guía Técnica 08.
Esto es como para que ustedes lo tengan en cuenta. Importante cuando hablamos de iluminación, que tengamos en cuenta que a veces se produce lo que es el resplandor. Entonces, el resplandor son fuentes luminosas que lo que hacen es que muchas veces no pueden producir fatiga visual. Si viene directamente de la fuente de luz, diremos que es directa. Si es que se está reflejando, listo, o sea que no es que esté llegando directamente de la fuente de luz, sino que se refleja por una superficie, ya pues será una forma indirecta. Importante en iluminación que tengamos en cuenta. A grosso modo, cuando entremos en una habitación, tenemos que mirar cuántas luminarias, no vamos a decir focos, sino cuántas luminarias hay, y mirar si el número de luminarias es adecuada para el trabajo que va a hacer esa persona. Entonces tenemos que saber si esa persona va a hacer trabajo de precisión visual o no. Por ejemplo, una secretaria, una persona que está digitando, una persona que es abogada, que tiene que ver la letra chiquita, que son trabajos administrativos, requieren una muy buena iluminación. Todos lo requerimos, pero unos trabajos es obligatorio, digamos así, a que tenga una buena iluminación. Entonces, lo que miramos primero es el número. ¿Qué tantas luminarias hay? Pero yo puedo tener muchas luminarias, pero tenerla mal distribuida. Eso también hay que ver. Entonces, no es solamente cuántas luminarias hay, sino la distribución y cuánta luz le llega, porque yo también lo puedo tener bien distribuido, pero yo me voy por un rincón para allá donde prácticamente casi no llega la luz. Entonces, ¿de qué me sirve tener 4 luminarias con aparentemente una buena disposición? Entonces, es importante que el plano de trabajo quede iluminado y que quede iluminado sin hacer sombras o sin hacer resplandor que vayan a producirle fatiga visual. Entonces, es importante que mirar cómo se van a colocar las luminarias para que esa persona que va a hacer el trabajo que requiere atención visual no vaya a producirle molestias, no vaya a estar cansado ni fatigado. Lo importante en iluminación, la tendencia es que se tome la luz del sol, o sea, la natural, que la aprovechemos. ¿Por qué? Porque es económica, porque la luz del sol pues también nos aviva, nos da energía, ¿listo? Pero importante, lo que le decía, adecuar las luminarias en número, en distribución. Siempre los colores claros dan la apariencia de más iluminado, de más amplio el lugar, entonces, y también relajan como que a la persona, ¿listo? Entonces, esos colores que son muy oscuros tienden a dar cefalea, tienden a dar irritabilidad a la persona. Por eso los colores de un hospital no pueden ser rojos, ni azules oscuros, ni esos colores. Tienen que ser tonos claros, tonos pasteles, que den una sensación de iluminación. Siempre cuando hagamos como una adaptación de las luminarias, también tener en cuenta pues la edad del trabajador, porque ya después de los 50 años, 45, 40, ya comienza la presbicia, ¿no? Y siempre pues estar pendiente del cronograma de mantenimiento, de cuándo se van a cambiar esas luminarias, de hacer las correcciones y cambiar las paredes, pintarlas con colores, como les dije, con colores suaves. Con el luxómetro es que se mida la iluminación, pero pues eso no viene como al caso acá. Hablamos entonces de la vibración, que es otro de los factores de riesgo físico. Recuerden que en la vibración no todas las máquinas vibran iguales, o sea, no todas las máquinas van a generar ese movimiento de onda, de oscilación. Dependiendo de con qué frecuencia y con qué velocidad vibre la máquina, así va a ser el daño que se produzca en músculos, tendones y nervios. Acuérdense que entre más frecuencia tenga, mayor velocidad, pues peor, más grande va a ser la vibración y por lo tanto mayor
va a ser el compromiso en un tendón, en un músculo o la consecuencia derivada de esa vibración continua en el tejido de los seres humanos. Entonces, es importante tener en cuenta cuánto vibra, cuánto es, si es de alta, si es baja o no. Entonces, hablamos de muy baja frecuencia cuando lo que logra generar es 2 Hz. De baja frecuencia cuando se genera entre 2 y 20 y de alta frecuencia cuando está entre 20 y 1000. ¿Qué me puede producir eso? ¿Qué me puede producir, por ejemplo, muy baja frecuencia? El tren, por ejemplo, los barcos, pero de alta frecuencia. Y aquí es importante porque tenemos una gran cantidad de trabajadores que se enfrentan todos los días a martillos neumáticos, a motosierras, a taladros, y esos son de alta frecuencia. Entonces, imagínense esos trabajadores que están en la vía Pamplonita utilizando taladros, o los que trabajan en minas con martillos neumáticos, los que trabajan en aserraderos con motosierra, están exponiéndose a una vibración de alta frecuencia. ¿Quién va a ser el tejido o el grupo o el segmento que se va a comprometer? Pues el osteomuscular y el nervioso. Entonces, estos trabajadores pueden tener tendinitis de la muñeca, tendinitis del nervio mediano, entonces hablamos de síndrome de túnel carpiano, de Kerbein, pueden tener epicondilitis, pueden tener discopatías, pueden tener hernias, pueden tener hasta fracturas de tipo lumbar por la vibración. Entonces, importante eso porque si nosotros no rotamos esos trabajadores, si nosotros no le disminuimos la cantidad de horas, si nosotros no le damos pausas compensadoras, si nosotros no le damos guantes antigravitacionales, si la exposición es muy directa, estos trabajadores con el tiempo me van a tener enfermedades de tipo profesional. Si no le preguntamos, no lo sospechamos y siempre van a quedar como de tipo general. Entonces, importante saber que las vibraciones globales van a afectarle todo el cuerpo. Por ejemplo, las locales, la fresa que utilizan los odontólogos, se genera una vibración, pero es una vibración que le va a afectar máximo hombro, codo, mano. Pero coja usted un taladro y póngase allá en la carretera a taladrar, ¿listo? Y eso le va a afectar todo el cuerpo. Eso es global, es de alta frecuencia. ¿Qué le va a suceder? Puede tener problemas osteomusculares serios, no solamente a nivel de brazo, muñeca, de codo, de mano, de hombro, no, y de cuello, sino también de columna dorsal y lumbar, es decir, se le afecta todo el segmento y muchas veces las piernas también. Entonces es importantísimo tener en cuenta esa clase de pacientes, preguntarle dónde trabaja, cuántas horas labora, y si uno ve que tiene una sintomatología asociada a una exposición por alta vibración, hay que suspender la labor, hay que disminuir la labor, hay que rotarlo. Importante entonces que esos pacientes que van a trabajar de obreros allá taladrando o en minas con martillos también, o aquellos que van a estar con motosierras, por ejemplo, cuando vayan a ingresar, tienen que ingresar sanos. Si yo voy a tener un paciente que ya tiene una discopatía, de pronto en ese momento no le duela, pero ya la radiografía me muestra que hay una disminución entre el espacio vertebral, por ejemplo, L4, L5, y le hago la resonancia y me dice que sí, que hay una herniación, que hay una protrusión, que todavía no está comprometiendo, que no está presionando, digamos así, el nervio, pero hay ya una herniación. Y yo lo voy a colocar a que vaya a taladrar y se generan
unas vibraciones altas y ya ese señor dura 5, 7, 10 años haciendo lo mismo. ¿Ustedes creen que esa hernia le va a quedar así? No, se le complica. Entonces, a los 2 años ya el señor no sirve. Y resulta que fuimos nosotros los que cometimos el error porque le dijimos sí a una persona que al exponerse a ese factor de riesgo tan grande, pues lo que hizo fue complicársele. Entonces es importante porque hay que hacer exámenes médicos ocupacionales, entonces pónganle el ocupacional. ¿Qué quiere decir ocupacional? Que yo estoy teniendo en cuenta los factores de riesgo de su actividad, de su trabajo, y acorde a eso yo voy pensando en posibles patologías, ¿listo? Que pueda sufrir ese trabajador, y la idea pues es evitárselo, evitar que llegue a tener problemas más serios, ¿listo? El efecto entonces de las vibraciones. Cuando se exponen a baja frecuencia, pero aunque sea baja frecuencia, es en el tiempo muy corrido, vamos a tener problemas de vértigo, problemas de mareo, problemas de vómito, problemas de ansiedad, problemas de trastorno del sistema nervioso, ataxias, personas irritables, personas iracundas, personas con trastornos a veces en la atención, en la memoria, y es porque se están exponiendo a bajas frecuencias de vibración. Cuando tenemos de mediana frecuencia, no solamente se puede tener problemas de vértigo y vómito, sino que ya también puede haber alteración del equilibrio, ataxias más grandes, problemas de la visión y lo que le venía diciendo, luz vagos y hernias discales. Pero ya sí es de alta frecuencia, no solamente vamos a tener esto, sino que los trastornos van a ser mayores, osteoarticulares generalizados, podemos tener fenómeno de Raynaud y esas personas generalmente les da diarrea. ¿Por qué? Porque el movimiento continuo aumenta la peristalsis y entonces esas personas pueden tener trastornos de malabsorción, unas diarreas continuas en donde el paciente puede ir disminuyendo de peso, una diarrea, y usted cree que el paciente tiene un HIV, y no, y él no tiene un HIV. Él lo que tiene es un aumento de la peristalsis dada por una exposición a altas frecuencias de vibración. Y entonces usted comienza y le manda esmecta, le manda heterogermina, le manda a hacer coprológico seriado, coproscópico, HIV, le hace la prueba de Sudán y nada, todo le sale negativo. Y el tipo sigue con diarrea y sigue con diarrea y métale, al final le hace lo que no le tiene que hacer, le mete loperamida, eso lo que hace es que le pone un punto de soldadura, después pum, otra vez le viene la diarrea de rebote peor, eso no se usa, pero ya como está desesperado se lo puso y la persona sigue perdiendo peso, pero obviamente pues pierde peso no por algo constitucional como tal, sino porque tiene una peristalsis aumentada, tiene una diarrea frecuente y pues obviamente no se nutre bien porque está haciendo en el fondo un síndrome de malabsorción, ¿no? Y resulta que no era ni HIV, ni nada por el estilo, ni era parásito, y usted le metió cuanta nitazoxanida pudo, lo purgó con todo lo habido y por haber, y el paciente siguió igual. Y lo que pasa es que usted ni siquiera le preguntó dónde trabajaba. Si lo hubiese preguntado, él le diría que él estaba sometiéndose a vibración, y usted dice, no, es que está sometiéndose a altas frecuencias, y eso le aumenta la peristalsis, y eso le produce las diarreas, y eso es lo que lo tiene así enfermo. Y también tendrá otros trastornos que seguramente le dirá que tiene vómito, que tiene vértigo, que le duele la espalda, que las manos se le entumecen, sobre todo en la mañana, que se le ponen como un poquito cianótica, y usted podría llegar al diagnóstico siempre que pueda sospecharlo, y para sospecharlo hay que preguntar en qué trabaja. Bueno, entonces es importante
que a veces cuando hablamos de vibración y estamos hablando de vibraciones bajas, a veces la persona ni siquiera la percibe, mientras que cuando la vibración es alta, la persona sí puede decir, yo estoy expuesto. Entonces hay que mirar cuáles son esas ocupaciones que me dan baja, cuál es esa media y cuál es esa alta. Y acá para volverle a decir que los efectos en la salud de las vibraciones son grandes, porque no solamente pueden ser problemas en la muñeca, en la articulación de la mano, no solamente túnel carpiano, no solamente tendinitis de Kerbein o epicondilitis. Se puede ir más allá con alteraciones del equilibrio, pérdida completa del equilibrio, entonces hay ataxia, problemas abdominales digestivos que pueden ser severos, problemas visuales, migrañas que no mejoran, estrés y los trastornos osteomusculares, todo lo que usted quiera. Entonces, acá es importante, muchachos, siempre mantener en cuenta eso. ¿Y cómo vamos a controlarlo? Entonces, si nosotros vemos que tenemos unas máquinas que vibran mucho, que las revoluciones son de 800, de 900, mirar si es que de pronto son obsoletas y que la empresa la cambie porque se le está enfermando su personal o que están algunas piezas desgastadas y entonces hay que hacer mantenimiento preventivo y pues cambiar los rodamientos, evitar la fricción de las piezas o hacer diseños ergonómicos que nos permitan que las herramientas de trabajo sean adecuadas y que la vibración que se genere no sea una vibración alta, que la podamos pasar a baja, por ejemplo, o a moderada siquiera. Lo importante también es que vayamos con la tecnología y muchas veces no es poner directamente al trabajador cuando lo podemos hacer de una forma remota. ¿Ya? Entonces ya el trabajador no va a ser el que se va a exponer, sino que a través de control remoto, él va a manejar o a conducir esas máquinas. Y nos evitamos, pues, los daños en la salud de ese trabajador. Entonces, las medidas de control, pues, usar materiales aislantes, absorbentes, sistemas de amortiguamiento para disminuir la fricción o la vibración. Y las medidas de control en el individuo. Entonces, lo primero, tenemos que hacerle exámenes médicos ocupacionales. ¿Para qué? Para saber que la persona que va a ingresar está sana y que a la exposición con la vibración, pues no se va a enfermar. Segundo, periódicos para ver que la vibración no los esté afectando y cuando se retire para ver que la vibración no los afectó y si los afectó, pues hombre, hagámosle sospecha de enfermedad profesional e iniciemos el proceso para que esa persona pues sea indemnizada. Reducción del tiempo de exposición. A mayor exposición de la jornada, mayor va a ser el daño que se haga sobre el tejido osteomuscular, tendinoso o nervioso. Entonces, si nosotros reducimos la jornada o rotamos al personal, entonces un tiempo va a estar expuesto a vibración, luego se va a una parte donde no hay vibración o es menos. Eso lo que nos hace es como disminuir esa continuidad del factor del riesgo y por lo tanto la complicación que se puede generar. Rotar a los trabajadores es, como les dije, otra opción. Hay que hacerle paraclínicos. ¿Cuáles? Por ejemplo, si yo pienso que esa persona tiene un síndrome de túnel carpiano, aparte de la clínica, que es lo más importante, yo también le hago una electromiografía. Si yo pienso o veo que se va a exponer mucho a vibración muy alta, global, entonces ese paciente mínimo debe llevar una radiografía de columna lumbosacra. Lo ideal es que sea de columna completa. Entonces es importante los paraclínicos de acuerdo a qué tipo de vibración se va a exponer y también a lo que encontremos.
la señalización, que las personas sepan que ahí se van a exponer a vibración, los elementos de protección, usar unos guantes o muñequeras antigravitacionales, eso lo que permite es como disminuir el impacto de la vibración, no es que se lo va a quitar, pero sí lo disminuye. Hay que hacer pausas activas dirigidas a ¿qué? Dirigidas a columna, a miembro superior, también ejercicios visuales. Si la persona está ya diciendo que tiene vértigo, aparte de eso, pues suspenderlo porque no puede seguir con vértigo. Todo eso es importante. ¿Cuáles son esas medidas de control? Si nosotros colocamos examen médico general, le está quitando la parte ocupacional, le está quitando el factor de riesgo y no es lo mismo. Si nosotros tenemos una persona que se expone a 8 horas de vibraciones altas y lleva ya 10 años y no tiene pausas activas y no tiene unos buenos elementos de protección, vamos a saber que con el tiempo esa persona se nos va a enfermar de problemas osteomusculares, neurológicos, también podemos hasta circulatorios y problemas digestivos. Entonces hay que irlo sospechando y ante el menor síntoma o signo de esa persona, pues hacer las recomendaciones para que sea trasladada, sea cambiada, sea disminuida la jornada. Y por último, pues esto es como la normatividad para vibraciones en Colombia, para los que lo quieran leer, listo. Pero lo importante acá, pues es saber que existe la normatividad, ¿no? Decir qué hacer en caso de, es lo importante, no es tanto saberse las resoluciones, sino qué hacer en caso que yo tenga un trabajador que está expuesto a vibración y que tiene la sintomatología que para mí es sospechosa de lesión originada por vibración. ¿Qué tengo que hacer yo en caso de? ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? No, doctora. Bueno, muchachos, entonces, ¿sí? No, ninguna. Bueno, entonces espero que de verdad todo les haya quedado claro. Ustedes no preguntan nada, espero que o uno no pregunta o porque no entendió nada o porque entendió todo, pero que sea lo contrario, ¿no? Que entendieron todos. Acuérdense, ustedes tienen el mismo video. Ahora ya no vamos a ver, ya no nos vamos a meter con biológico, no nos vamos a meter con biomecánica, nos vamos a meter con la parte física. Y entonces de lo físico tienen que tomar si hay ruido, si hay problemas de iluminación, si hay problemas de temperatura extrema, si hay problemas de radiación, y vamos a tomarlo ionizante, no la no ionizante, sino la ionizante, la que remueve electrones, o de vibración. Si ustedes ven que en su video no hay factor de riesgo ni de iluminación, ni de temperatura extrema, ni de radiación, ni de vibración, ni de ruido, entonces lo primero que tienen es el cargo. Luego sigue actividades. Las mismas actividades que me colocaron me las tienen que volver a colocar. Miren que se los estoy diciendo. Yo se lo repito y cuando hacen el taller, entonces ya no lo colocan. El que no lo coloque en esa parte tiene 0.5 menos porque la actividad vale 0.5. Si las tareas no me la ponen, entonces tiene 0.5 menos porque no que es que yo se la puse en el pasado, no es que yo no voy a abrir el de biológico para recordar, si este tenía la actividad, no, usted me coloca el cargo nuevamente, las actividades, lo mismo que el pasado, o sea, los 10 punticos que son actividades, tareas, tiempo de exposición, el contexto, bueno, todos los puntos, pero entonces solamente de riesgo físico. Y tiene que coger para iluminación, uno, para temperatura, otro, para radiación, otro, para vibración, otro y para ruido, otro. Ahora, el que yo le diga factor de riesgo físico
no quiere decir que el video que yo le mandé tenga que tener los 5 o los 6 o los 5 ítems. Eso. De pronto, solamente está expuesto a ruido, de pronto no está expuesto a radiación, ni a temperatura extrema, ni a iluminación, ni a vibración. ¿Qué va a hacer? Coloca, no hay exposición. Entonces, si no hay exposición, no merece que coloque, o sea, no tiene forma de transmisión, no tiene que poner controles, no tiene efecto de salud y ustedes ponen no aplica, no aplica, no aplica. Quiere decir que para iluminación colocan cargo, riesgo, iluminación, entonces comienzan actividades, tarea y todo. Para temperatura, lo mismo. Para radiación, lo mismo. Para iluminación y para ruido. Si no tiene nada, pues entonces en cada uno llegan hasta las tareas, actividades y lo demás colocan no aplica, no aplica, no aplica, no aplica. Si usted me pone no aplica, no aplica, no aplica, pero si ha aplicado, así aplicado, así aplicado, pues lo tiene malo. Y si usted me coloca que aplica y no aplica, también está malo. ¿Por qué? Porque tienen que fijarse. Hay déficit de iluminación porque si la iluminación está bien, o sea, ven el factor, si lo hay o no lo hay. Hay ruido, de pronto estamos trabajando en una biblioteca. ¿Hay ruido en una biblioteca? No, se genera más o menos 20 o 30 decibeles, entonces no me pueden hablar de ruido. ¿Para qué me van a poner controles, efectos posibles a la salud si ahí no hay ruido? No sé si me hago entender. O sea, van a colocar los factores de riesgo que ustedes crean que están en el video. ¿Listo? ¿Sí? Doctora, qué pena, una pregunta, es que no sé si la entendí bien. Por cada factor de riesgo se coloca el cargo, las actividades y las tareas, pero en contexto a ese factor de riesgo, ¿verdad? Claro, en contexto para ese factor de riesgo, sí. O sea, es como si hicieran, lo que pasa es que no todos los videos van a tener para iluminación, para temperaturas y todo eso. ¿Listo? Listo, sí, señora. Y entonces no me lo van a hacer para que les sea más fácil, lo van a hacer en Word. ¿Listo? Entonces comienza, cargo tal, y va en Word. Igualito, las tareas van a ser las mismas, solamente que la repiten. Ahí sí pueden hacer el cortar, pegar, o sea, porque son las mismas tareas y las mismas actividades para los 5 factores de riesgo. Solamente que si no aplica, colocan no aplica, no aplica, no aplica y no aplica. Ya lo que no aplica, no aplica, ¿vale? De pronto a alguno no le aplica nada. De pronto a alguno le aplica a todos. Hay unos que sí, otros que no, por eso fueron al azar, ¿no? ¿Listo? Y tengan en cuenta, por eso ya le entregué hoy, para que tengan en cuenta lo que les subrayé en amarillo. ¿Listo? Eso es lo que no deben poner. Lo tienen en cuenta y en este deben sacar 5. ¿Les parece? ¿Listo? Y a Angie yo le reviso ahorita más tarde o mañana en la mañana le reviso y le digo qué fue. ¿Listo? ¿Sí? Doctora, me surgió una duda. Sí, señor. Digamos, en el caso de que alguien estuviera expuesto al fuego constante, a una llama, ¿eso contaría como parte de iluminación? ¿Eso que el fuego qué es? Fuego. ¿Qué es el fuego? Eso es la exposición a altas temperaturas. Altas temperaturas. Entonces usted debe colocar eso y coloca la actividad. Entonces, así lo entendí yo. Por ejemplo, me tocó el del panadero. Entonces, él estaba en los ojos. Pero igualmente, o sea, digamos, al estar viendo la llama no... No. Ese no, o sea, la llama, pues, ese va para temperaturas. ¿Listo? Para temperaturas. ¿Listo? La iluminación lo vamos a tener en cuenta, Diego, respecto a luminarias, a focos, a luces. Sí, solo me generó esa pequeña duda de pronto si cabía ahí, pero Listo. no.
Doctora, yo Sí, no entiendo. que no entendiste. Debemos repetir los mismos puntos del De taller de la, la o sea, todos. claro, sí, porque es que, miren, ustedes, si ustedes me empiezan, o sea, son 9, y yo no solamente les doy a ustedes, ¿no? Yo también tengo los de salud pública, son videos por aquí, videos por allá, y pues yo no, o sea, ustedes me tienen que poner en el contexto, y yo no me voy a poner a buscar, voy a buscar el biológico para ver cuáles eran las actividades, no. O sea, entonces ustedes comienzan como si fuese un trabajo nuevo. Entonces vamos a iluminación, listo. ¿Cuál es el cargo? Pizzero. Entonces, pizzero, iluminación para el cargo de pizzero. Las actividades son estas, las tareas son estas, y de ahí todos los puntos. O sea, para cada uno me hacen todos los puntos. ¿Sí me hago entender? No importa que los 2 o 3 primeros puntos son iguales, porque es que no me van a cambiar las actividades. Las actividades siguen siendo, el pizzero sigue haciendo lo mismo, el panadero sigue haciendo lo mismo, el sodero sigue haciendo lo mismo, pero lo que es que ustedes no pueden pretender es que yo voy a comenzar con el contexto nada más, con el tiempo de exposición, no. Y acuérdense que el tiempo de exposición no me lo van a poner para todos los factores, sino en ese caso. ¿Por qué? Porque de pronto para iluminación el tiempo de exposición efectiva son 2 horas, por decir algo. Mientras que para ese mismo pizzero, vamos a suponer, el tiempo de exposición a ruido es 1 hora y el tiempo de temperatura extrema son 5 horas, o sea, no es lo mismo. O sea, cada cosa me le hacen su análisis. A este le voy a dejar más tiempo, porque de todas maneras, pues son 5 puntos, aun cuando yo sé que algunos tienen que ponerme no aplica porque no les aplica. A algunos le va a salir, yo sé que no todos tienen lo mismo. Entonces, como hoy es jueves, me lo entregan el lunes. ¿Listo? Listo, doctora, Vale, gracias. listo. Sí, porque son más. ¿Listo? El día jueves vamos a dar 2, ¿listo? Y el otro jueves yo les mando un video. Ese ya es solito, que es del de riesgo psicosocial. Y lo hacen de riesgo psicosocial, ¿vale? Y el parcial va a ser parcial, pero ya ustedes deben saberse ese parcial porque es esto de los factores de riesgo físico, la línea de tiempo y el decreto 1072, que fue la segunda clase, algo así. ¿Listo? Entonces, va a ser algo que deben saberlo hacer porque cada clase están haciendo un taller y si ustedes lo hacen, honestamente, si lo hacen, tienen que saberlo. O sea, en el parcial no es mucho. O sea, ya realmente prácticamente todo ya lo han aprendido haciendo los talleres. El primer taller es el que les debe ir, a algunos le fue regulimbis, digamos así, pero en este ya les debe ir súper bien. O sea, yo espero que de acá máximo, mínimo de 4 o 5 en adelante, porque ya sería el colmo que yo les subrayo con plastilina y plumones Prismacolor ahí en amarillo bien grande y en letras grandes y todo lo demás, y ustedes me vuelvan a poner el mismo error. Ya ese sería el descaro, ¿no? ¿No les parece? Si yo les coloco que el examen no es médico, sino médico ocupacional, no jodan, no vayan a poner médico solo otra vez, porque se lo pongo más grande y le bajo más. Ya, no, o sea, ya el primero fue como el peorcito. Y los que me sacaron 5 no me van a sacar ahora 4 o 3, sería el colmo. Ya tienen que seguir sacando 5 porque ya hicieron uno bueno, los demás tienen que salir igual de perfectos, ¿no? La idea, muchachos, es que lo aprendan a hacer. ¿Por qué le pongo a que repitan? Hombre, porque es que entonces me toca devolverme, a mí me toca, yo los leo todo lo que ponen, entonces me tocaría, a ver, espérate, ¿qué es lo que tenía? No, sí lo tenía, sí no lo tenía, ay no,
No, en cambio yo lo voy leyendo y así ya me queda más rápido. ¿Listo? Y así también ustedes van sacando los factores de riesgo acorde a las actividades que se hacen. Por eso es que le digo, no me revuelvan, porque el contexto varía, aun cuando sea el mismo cargo. No es lo mismo la exposición a la iluminación, a la temperatura, a una radiación que de pronto no tiene, a una vibración que no tiene, o de pronto los tiene todo, pero se expone de diferentes formas. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, profe, ponemos exactamente, o sea, copiamos lo del trabajo pasado, a excepción de lo que nos quedó mal. Lo copiamos y lo pegamos. Espérate, lo que van a copiar igualito, que les tiene, bueno, si les quedó bien, ¿no? Porque si no les quedó bien las actividades y las tareas, no me las pueden poner bien, las tienen que poner corregidas. O sea, los del punto 3 y 4. El primer punto es el nombre, el cargo, listo. Entonces viene el factor de riesgo físico, iluminación. Entonces comienza iluminación. Vienen las actividades son las mismas. Si te quedaron bien, las colocas así, igualitas. Si las tareas te quedaron bien, entonces ahí vienen igualitas. Ya después, el tiempo de exposición no puede ser igual para todos, porque yo no creo que se ponga igual para iluminación, para temperatura, ya ahí cambia. Entonces, lo que va a ser igualito son el cargo, las tareas y las actividades, ¿vale? Lo demás ya es diferente. Son 3 cositas. Cargo, que es el vivo. ¿Sí? Es decir, que los 3 primeros puntos, bueno, es lo mismo, pero el resto de puntos de la clase pasada se repetían en este, ¿sí? Los 3 primeros puntos del biológico se repiten para cada coso de este, sí. Y el resto de puntos es lo mismo de la vez pasada. O sea, lo mismo, pero con el riesgo físico. Claro, lo mismo, pero con el riesgo físico. Claro, entonces van a buscar que el contexto, van a buscar que la exposición, van a buscar que la forma de transmisión, que los controles, pues profe, ya cada uno es específico, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta en el punto 5. Yo que ahí salía lo del nivel de exposición, ¿sí? O sea, cómo evaluarlo. Y ahí decía que uno podía evaluarlo si era rutinario, describir y poner el nivel de exposición de lo que está haciéndole daño. Por ejemplo, si yo estoy hablando, digamos, de temperatura, que sería algo físico, entonces describiría que es una persona que se está exponiendo a altas temperaturas y colocaría el nivel después de exposición las horas que él está exponiéndose, ¿sí? Digamos 3, 4 horas, ¿sí? Sí. Luego ahí haría la interpretación de la exposición, que es describir en cierto modo, decir, ¿sí? Sería interpretación de la exposición y luego ahí sí el nivel de riesgo. Por eso, pero lo pones porque como alta, pero una tabla de Excel, lo que pasa es que algunos me colocaron que deficiencia, que nivel de exposición alto, que cruzaron con tablas y eso no lo hemos dado. Eso lo vamos a dar, pero entonces no podemos meter cositas que no hemos dado todavía porque no todos dieron conmigo el semestre pasado. ¿Sí me hago entender? El semestre pasado... Entonces, el nivel de riesgo no hay que colocarlo. No, pero tú lo puedes poner subjetivamente. Yo pienso que el nivel de riesgo es alto. O sea, está expuesto a altas temperaturas, puedo creer, pero no me vas a hacer cruces de tabla que yo no he dado todavía en este momento. ¿Sí me hago entender? Es que los que vieron conmigo salud pública en el último módulo, hicimos la valoración del riesgo. Entonces, valorábamos consecuencia, deficiencia, exposición, interpretación del riesgo, todo eso. Eso en este momento no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque aquí todos no estaban conmigo, ni yo en este momento le he dado eso. Ustedes van a evaluarlo de la forma
un poquito más suave que estoy dándola ahora, o sea, mucho más general, pienso que el riesgo es alto, pienso que el riesgo es bajo y que me puede llevar a esto, tal. O sea, así describirlo, pero sin usar tablas todavía, porque en este momento todavía no estamos haciendo valoración de riesgo como tal, con consecuencias, con nivel de deficiencia, con nivel de exposición, con cruce de tablas, con interpretar cada tabla, cómo me da, en qué color me da, eso no lo hemos dado. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? O sea, vas a escribir... Doctora, ¿Sí? a mí también me queda una duda en cuanto, teniendo en cuenta la temática anterior, Sí. por ejemplo, para los controles, que era la última pregunta 10, la fuente, el ambiente, el individuo, ¿eso nos sigue siendo igual? Porque es lo mismo, y por ejemplo, en el video de... No, porque sigue es para igual. riesgo físico, sí entiendo que la fuente es distinta, pero en el caso, por ejemplo, en el video que se nos mostró en mi caso, que eran los operarios de pozos sépticos, ¿sí? Como tal, así, de esos factores de riesgo físico que vimos, como temperaturas extremas, iluminación, radiación, ruidos fuertes, como tal de riesgo no aplicaría quizás mucho. Yo sé que hay unos que sí ingresan por debajo de, aunque eso no lo mostró en el video. Por eso, no, es que ahora yo todavía no te puedo hablar de tu trabajo porque no lo has hecho. Yo te puedo hablar del trabajo que tú hiciste y yo te puedo decir, o sea, algunas personas, no sé si fue el tuyo, algunas personas me hablaron de controles, pero entonces controles controles para biomecánicos, controles para físicos, controles para psicosocial, controles, no. Hombre, yo lo que le estoy pidiendo es analíceme el riesgo biológico en el pasado. Entonces, todo era con respecto, con base en riesgo biológico. Voy a ver cómo es el control en la fuente para riesgo biológico, cómo es el control en el ambiente para el riesgo biológico y cómo es el control en el individuo para el riesgo biológico. Puede ser parecido, pero no es igual. Los elementos de protección no son los mismos para riesgo biológico que, por ejemplo, para iluminación, por decirte algo, o para ruido. Mientras que yo para ruido uso orejera, tapón de silicona, ¿cierto? Para riesgo biológico uso gafitas, guantecitos, delantal, batica y gorro, por decirte algo. Entonces no es lo mismo. Y no me mezclen, o sea, no se metan con otro riesgo. Estamos evaluando riesgo por riesgo. Cuando yo les diga, vamos a hacer todo el trabajo, cójalo todo, ahí sí mete todo. Listo. Pero si estamos viendo uno por uno, mire, yo les fui explicando cada factor de riesgo uno por uno. Sonido, ruido, le fui poniendo cómo se mide. Al final, o sea, le voy diciendo cada cosa que produce, que se puede hacer, cómo es el examen médico ocupacional, qué hay que tener en cuenta. Pues es lo mismo, ustedes lo van a hacer de la misma forma, pero teniendo en cuenta el factor de riesgo que tenga su trabajo. Yo no sé si tu trabajador, ¿cuál es el tuyo? Operario de pozos sépticos, doctor. Bueno, operarios de pozo séptico. Entonces tú te tienes que fijar si el operario de cámaras sépticas, de pozos sépticos, tiene factor de riesgo de iluminación. Entonces, si él se mete de pronto a alcantarillas y todo, y allá no hay una buena iluminación, por decirte algo, que debe estar oscuro, que debe necesitar como lámparas o algo así, entonces tú puedes decir, hombre, si tiene factor de riesgo físico, ojo, físico, iluminación, físico, iluminación. Ruido. Tú miras en el video si hay
ese señor se expone a ruidos mayores de 75, porque acuérdese que por debajo de 75 se considera no expuesto, y si no está expuesto, entonces no le vamos a hacer nada. Mire si está expuesto a ruido. Si está expuesto a ruido, entonces los controles para ruido en la fuente, los controles para ruido en el ambiente y los controles para ruido en el individuo no pueden ser igual al biológico. ¿Listo? No puede. La capacitación, yo no le puedo dar al que está expuesto a ruido una capacitación de biológico. No, vamos, o sea, es la misma persona, pero es que estamos evaluando, no sé si no me hago entender, estamos evaluando riesgo por riesgo. No quiero que me lo hagan todo, porque quiero que se vayan aprendiendo que cada factor de riesgo tiene una patología asociada, tiene un examen médico que se debe hacer asociado a ese factor de riesgo. Esas personas para ingresar van a tener una restricción dependiendo de su condición de salud y de las condiciones del trabajo que se estén presentando. Entonces, se los quiero dar uno por uno para que después, cuando se haga global, ustedes no se me confundan. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo la capacitación, por ejemplo, para ruido que para riesgo biológico. No pueden ser los mismos controles a la fuente para riesgo biológico que para ruido. Para riesgo biológico, pues entonces, ¿qué controles a la fuente le hacías? Que, por ejemplo, algunos decían que el lavado del carro, que lavar bien las cámaras, que todo eso, la señalización para riesgo biológico es una, la señalización para ruido es otra. Entonces, hay tres partecitas que quedan iguales, que es el principio, el nombre, las actividades y la tarea. ¿Listo? Pero lo que es el tiempo de exposición no puede quedar igual. A algunos le quedará igual, de pronto es lo mismo, pero generalmente no es igual. Los controles no es igual. Entonces, cada cosita lo va a ser diferente. Lo que yo les digo entonces, ¿qué se van a traer del trabajo anterior? Se traen el nombre, actividades y tareas. Pero si a alguno le quedó mal la tarea, la corrige primero. No me la vaya a colocar igual para que otra vez yo le tenga que corregir lo mismo y le vuelva a poner que en ese punto tiene menos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿O queda alguna duda? Doctora, en cuanto a formas de transmisión, ¿cómo sería en ese caso? Ah, no, pues ustedes lo buscan, cómo se transmite el ruido. Sería cómo se transmite el ruido y de acuerdo. ¿Cómo se transmite el ruido? Ah, ok, listo. ¿Cómo se transmite el ruido? Estoy preguntando. Por los objetos, por el medio o por el aire. Por el medio, exacto. Bueno, entonces, uno, ¿cómo se transmite el ruido? ¿Cómo se transmite la vibración? ¿Cómo se transmite la iluminación? Ustedes le buscan, ¿listo? Ahí van, o sea, entonces no es lo mismo que el biológico, ¿vale? A través de qué se da el ruido es diferente. ¿Cómo se transmite la vibración? Tiene que haber algo, un instrumento, un equipo, ¿cierto?, que está generando una vibración que puede ser media, alta o baja. Llámese un taladro, llámese un martillo. Entonces ustedes miran, mi trabajador pizzero le vibra algo, tiene algo que le vibre, o sea, está utilizando algo que vibre. No, pues si no está vibrando nada, no está expuesto, nada más me quedan las tres primeras cosas, que era pegar, y lo demás ya comienzo y digo, tiempo de exposición, no, pues no está expuesto, vibración, no aplica. Controles, no aplica. Efectos a la salud por vibración, al pizzero, digamos al pizzero, yo no sé realmente si está exponiendo o no, estoy poniendo un ejemplo, listo, ustedes mirarán si sí o no. Se expone vibración, no se expone, entonces no hay efectos a la salud, porque si no se está exponiendo, yo cómo voy a inventar películas de terror si no tiene el factor de riesgo, pues no va a tener
no se va a enfermar de eso porque nunca se expuso. ¿Listo? Lo que tienen ustedes que analizar, ¿hay o no? Es lo primero que se pregunta. ¿Se expone sí o no? Y si se expone, ¿qué tanto se expone? Y entonces ya hacen el contexto y todo eso. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, día lunes, 6 de la tarde. Es Eso le el iba a máximo. preguntar a qué Bueno, hora. bueno, 6 de la tarde. Muchachos, si el trabajo me lo mandan y se equivocan y a los 5 minutos no se han dado cuenta que me lo mandaron equivocado, ya saben que después viene extemporáneo. No se los acepto a la media hora más porque yo les doy suficiente tiempo. Entonces, tienen 5 minutos después de que me lo manden para darse cuenta. En 5 minutos, pues yo les dije, me lo mandan a mí y se lo mandan a ustedes mismos. Ahí mismo revisen. Es más, 5 minutos es mucho. En 2 minutos ustedes miran, ay, pues madre, me equivoqué, no le mandé el que no es. Tenga, y lo mandan, listo, yo se lo acepto en los 5 minutos. Pero no me vengan a decir que a la media hora, 40 minutos, 1 hora, y me equivoqué, y este no era, y le voy a mandar este. ¿Vale? ¿Listo? ¿Comprendido? Vale, doctora. Bueno, y entonces, el día lunes, ¿qué día es lunes, Diego? Tú que tienes por ahí cerquita como un calendario. 2 de agosto, profe. Bueno, entonces el día 2 de agosto, creo que es el día de San Francisco de Asís, entonces el día 2 de agosto a las 6 de la tarde. Y si alguno ve que se equivocó a los 2 minutos, me manda el otro correo y me dice, me equivoqué. Y bueno, listo, ahí sí se lo acepto, ¿vale? Pero no a la media hora. ¿Listo? Datos adjuntos, nombres completicos, no que me ponen Milenita, no, nada de eso, me lo ponen completico, ¿listo? No me pongan a estar buscando nombres ahí que después no lo encuentro. Y recuerden, es el dabeiba.up, no al anterior, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Dios mediante, nos vemos el otro jueves, ¿vale? Gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, listo. Bueno, Doctora, Doctora, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Bueno. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Bueno, que descansen, muchachos. Hasta luego. Ya Diego tiene las diapositivas y él se las comparte, ¿vale? Listo, doctora, gracias. Listo, bueno. Feliz noche, muchachos.